El Oubliette, la prisión más aterradora de la Europa medieval. Todos los castillos medievales tenían mazmorras, pero solo los señores más despiadados construían oubliettes. Sin instrumentos de tortura, sin verdugos, sin cadenas, solo 4 paredes y un silencio absoluto. En estos lugares, los prisioneros que habían resistido todas las formas de castigo medieval terminaban derrumbándose en cuestión de días. Pero, ¿qué ocurría exactamente en una habitación que aparentemente no hacía nada? Un oubliette era una cámara subterránea vertical a la que se entraba una sola vez, y nunca se salía. Su nombre proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar. Y eso es precisamente lo que sucedía con quienes eran arrojados allí. Eran olvidados por completo. Estas cavidades de piedra eran excavadas directamente en la tierra bajo los castillos medievales. Sin ventanas, sin puertas, sin rutas de escape. Era como si alguien hubiera tomado una tumba y la hubiese empeorado, manteniéndote con vida dentro de ella. La entrada, normalmente oculta, podía encontrarse bajo trampillas o detrás de paneles camuflados que parecían parte del suelo del castillo. Lo que hacía realmente horribles a las oubliettes no era solo su arquitectura. Era la total ausencia de esperanza. Las prisiones comunes tenían normas, visitas y a veces incluso recursos legales. Las oubliettes no ofrecían nada de eso. Una vez que un señor decidía que debías desaparecer, simplemente lo hacías. Para siempre. La estructura era brutalmente simple. Un pozo estrecho descendía hacia la oscuridad. Algunos terminaban en fosas de desechos. Otros, simplemente, tenían un suelo de piedra cubierto con los restos de antiguos prisioneros. Era el peor sótano imaginable. Sin contrato de arrendamiento, sin posibilidad de mudanza. Las paredes eran lisas y verticales, diseñadas para impedir cualquier intento de escape. Los señores feudales usaban estas cámaras para castigar a enemigos políticos, rivales familiares o cualquiera que amenazara su poder. No se requería juicio ni pruebas. Bastaba con una sospecha para condenar a alguien a una existencia subterránea. Era el equivalente medieval de bloquear a alguien, pero no en redes sociales, sino de la vida misma. La tortura psicológica comenzaba desde el instante en que el prisionero comprendía hacia dónde se dirigía. Aislamiento total. Oscuridad absoluta. Silencio completo, salvo por la respiración y los latidos del corazón. Y eso solo era el principio. Construir un oubliette requería artesanos expertos que supieran tallar la piedra sin comprometer la estructura del castillo. Estas cámaras eran diseñadas secretamente en los cimientos durante grandes proyectos de construcción o reformas privadas, entre los siglos XII y XV. Eran un lujo adicional, algo así como encargar un sótano personalizado, pero con la garantía de que tus invitados nunca saldrían de allí. El proceso de construcción era completamente secreto. Muchos obreros probablemente no sabían que estaban construyendo. Solo los castillos más grandes podían costear estos trabajos especializados. La ingeniería debía ser precisa. Ejes verticales de piedra que no colapsaran bajo el peso del castillo, entradas camufladas bajo pozos falsos, piedras removibles o zonas de almacenamiento. Era como construir el truco de magia más letal del mundo. Ahora lo ves, ahora ha desaparecido para siempre. Los nobles más paranoicos mandaban construir varias cámaras en distintas partes del castillo. Una vez finalizadas, requerían poco mantenimiento. Solo lo suficiente para evitar derrumbes que pudieran matar a quien ya estaba atrapado dentro. Incluso los planos arquitectónicos omitían estas cámaras. No aparecían en registros oficiales. El oubliette era el secreto definitivo de la habitación secreta, con cadáveres incluidos. Cuando ya no eran necesarios, muchas cámaras se sellaban para siempre. Y al igual que los cuerpos que albergaban, eran olvidadas. Algunas permanecieron ocultas durante siglos, hasta que arqueólogos modernos las descubrieron por accidente. Pero construir una oubliette era solo la mitad del horror. Sobrevivir dentro de una era otra cosa completamente distinta. Estas cámaras fueron diseñadas para ser demasiado estrechas como para acostarse cómodamente. Los prisioneros pasaban semanas o meses de pie, agachados o sentados en posiciones imposibles,
hasta que sus cuerpos colapsaban. Rara vez se les daba comida o agua. En el mejor de los casos, recibían pan mohoso o agua estancada, si es que sus carceleros recordaban su existencia. Era la peor dieta del mundo, una en la que el objetivo no era perder peso, sino perder la vida. Muchos morían de hambre en la más completa oscuridad. Las condiciones físicas eran indescriptiblemente brutales. Los residuos se acumulaban al fondo, las ratas y los insectos eran compañeros constantes, y el aire viciado dificultaba la respiración. Algunas oubliettes incluso tenían estacas o picos en el fondo, diseñados para herir al prisionero al caer. La oscuridad total afectaba la mente tanto como el cuerpo. Sin ninguna referencia visual, los prisioneros perdían por completo la noción del tiempo. Los días se volvían semanas, las semanas, meses. El silencio también era devastador. Algunos comenzaban a hablar consigo mismos para no enloquecer del todo. Otros gritaban hasta quedarse sin voz. Algunos entraban en estado catatónico. Y simplemente esperaban la muerte. Los guardias sabían que un prisionero había muerto cuando el hedor subía por la abertura. Los que resistían más tiempo solían dejar mensajes en las paredes, escritos con sus uñas ensangrentadas. Mensajes desesperados, prueba final de su existencia. La entrada a una oubliette era casi siempre repentina y aterradora. La mayoría de los prisioneros eran empujados por una trampilla. Caían en la oscuridad, y ese momento era, para muchos, el último destello de esperanza. En algunos casos, eran bajados lentamente con poleas, prolongando así la tortura mental. Los mecanismos de entrada estaban cuidadosamente ocultos. Trampas bajo alfombras pesadas. Piedras removables. Barriles o muebles movidos por sirvientes. Caminar por ciertas zonas del castillo podía ser una sentencia de muerte para quienes traicionaran al señor feudal. Escapar era prácticamente imposible. Las paredes eran lisas como el mármol. No había peldaños ni asideros. A veces se reutilizaban las cámaras, arrojando nuevos prisioneros sobre los cadáveres de los anteriores. El proceso solía llevarse a cabo de noche. A algunos prisioneros los drogaban o les vendaban los ojos para que no supieran a dónde iban. Gritar por ayuda era inútil. La profundidad y el diseño impedían que el sonido llegara al exterior. Los guardias apenas oían ecos, y los atribuían a ruidos del castillo. Pero estas desapariciones no eran actos aleatorios. Cada una tenía una motivación política. Las oubliettes eran la herramienta definitiva para eliminar enemigos sin provocar escándalo público. Reyes, nobles y clérigos las usaban para deshacerse de rivales, sin juicios, sin mártires, sin protestas. Era como tener una tecla de eliminar para personas molestas, solo que más definitiva que bloquear a alguien en redes sociales. Políticos, nobles con derechos al trono, reformadores religiosos. Cualquiera podía desaparecer. Incluso disputas familiares terminaban con hermanos, primos o tíos desapareciendo de la noche a la mañana. El miedo era tan efectivo como el castigo. Otros nobles permanecían leales sabiendo que destino les aguardaba si desobedecían. La incertidumbre era deliberada. Nadie sabía si los desaparecidos estaban muertos o vivos. La Iglesia también tenía sus propias oubliettes, usadas contra herejes y disidentes. El servicio al cliente medieval realmente sabía cómo callar las quejas. Este método era más efectivo que la ejecución pública. No convertía a nadie en mártir. Solo borraba su existencia. Las leyendas en torno a las oubliettes se volvieron más poderosas que la verdad. Se hablaba de demonios, gritos fantasmas, pasos misteriosos en cámaras selladas, como si fueran portales al infierno. Los padres advertían a sus hijos. Pórtate bien o te llevarán al pozo de piedra donde desaparecen los niños malos. No sabían cuán real era esa amenaza. Algunas historias decían que los prisioneros que sobrevivían años se volvían monstruos. O que sus almas vagaban por los castillos. Estas leyendas persistieron siglos después de que las cámaras fueran selladas. Algunos castillos son más famosos por sus oubliettes que por sus batallas. Los campesinos culpaban a los espíritus atrapados por las cosechas fallidas y las enfermedades.
Incluso selladas, la gente afirmaba oír voces pidiendo ayuda desde el subsuelo. Así, las oubliettes seguían cumpliendo su propósito original: infundir miedo y asegurar obediencia. Los señores fomentaban estas supersticiones. Ser temido por pactar con demonios era preferible a ser conocido como asesino. Comparadas con otras prisiones medievales, las oubliettes eran únicas. Las mazmorras comunes eran duras, pero dentro de lo reconocible. Celdas compartidas, luz ocasional, visitas, algo de comida. Las cámaras de tortura eran brutales, pero con fines judiciales: obtener confesiones o ejecutar castigos. Las ejecuciones públicas servían para aleccionar a la población. Todo el mundo veía lo que ocurría. Las oubliettes no eran justicia. Eran desaparición. No había testigos. No había tumbas. No había pruebas. Solo vacío. El horror psicológico era deliberado. Mientras otros castigos terminaban rápido, la oubliette prolongaba el sufrimiento por semanas, meses o incluso años. El objetivo no era castigar, sino borrar a una persona mientras seguía viva. Porque a veces, el castigo más aterrador no es el que todos ven. Es el que deja a la gente preguntándose qué ocurrió con aquellos que simplemente desaparecieron.